Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este After Work que ya comienza con todos vosotros en Capital Radio y que hoy, como es habitual cada lunes, tiene un objetivo y un objeto: hablar de ciberseguridad. Hacerlo además con los mejores especialistas, y a vosotros que sois expertos en la materia y a vosotros que no sois expertos en la materia, lo que aquí vamos a contar con la ayuda de nuestros amigos y colaboradores os tiene que interesar sí o sí, porque inevitablemente vamos a pasar todos por esta experiencia y cada vez con más frecuencia. Ojo que estamos hablando de la estafa que es más vieja, pues diría yo, que incluso la propia humanidad. Pero estas estafas van a estar siempre presentes, se han hecho mucho más frecuentes y además se hacen cada vez más eficaces. ¿Por qué? Porque nuestra conexión con lo digital, nuestro desconocimiento del mundo digital y sobre todo nuestra inocencia frente al mismo, pues hace que seamos presas fáciles de los ciberdelincuentes que, como digo, cada vez afinan más el tiro. Y hoy vamos a hablar de precisamente cómo los profesionales intercambian conocimiento en las grandes citas que tienen lugar anualmente y que este año, obviamente, han sido pues de carácter telemática. Nos vamos a ir a... Bueno, no nos vamos a ir porque tampoco se ha ido nadie, pero sí que vamos a acercarnos a la DEF CON y también nos vamos a acercar a Black Hat, que son dos de las grandes referencias que tiene el mundo de la ciberseguridad en lo que se refiere al encuentro para compartir conocimiento. Y lo vamos a hacer pues con la ayuda, por supuesto, de nuestros especialistas y amigos, que por cierto han estado allí virtualmente. Se ha ido Pablo hasta Las Vegas, si no me equivoco, al Black Hat. Pablo San Emeterio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a nuestros oyentes. Sí, allí estuve en Las Vegas de forma virtual, en el maravilloso evento que realizaron los compañeros y los amigos de Black Hat, con gran número de ponencias súper interesantes y con muchas de las firmas y los fabricantes conocidos del mundo de la ciberseguridad. Bueno, pues allí Pablo estuvo hablando, entrevistando a numerosos especialistas. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar la voz de alguno de ellos, sobre todo dándonos algunas buenas recomendaciones, algunos buenos consejos sobre por dónde van a ir las amenazas. Nos lo contará luego el CISO de Check Point, Jonathan Fishbein. Y bueno, esto es lo que pasó en Black Hat, que de hecho, pues Pablo, vamos a ir dando algunas pinceladas a lo largo de los próximos programas, pero también hoy vamos a tratar de dar una gran pincelada, o yo diría que un brochazo, ¿no?, a otro de los grandes encuentros, que es el encuentro de DEF CON, que también ha tenido lugar este agosto y que pues comparten un poco palmarés, ¿no?, junto con Black Hat, sobre el encuentro de la comunidad de ciberseguridad, ¿no? Sí, exactamente. Black Hat es un poco más a nivel empresarial, donde se van dando citas empresas y se dan charlas igualmente interesantes, pero quizás no tan técnicas. En DEF CON ya es un poco más underground, es un poco más rollo hacker, si me lo permites, en el cual, pues bueno, ahí ya se ven más detalles técnicos, se dan se presentan más herramientas además que están disponibles a todo el mundo en opción open source, para que tengamos el código y podamos utilizarlas y podamos defender nuestras organizaciones con esas mismas herramientas que han presentado pues hackers de todo tipo. Bueno, pues hoy estarán con nosotros dos personas que estuvieron también en el DEF CON, pero telemáticamente, obviamente, como la mayoría, bueno, yo diría que todos los encuentros que se produjeron desde el pasado marzo. Pablo González y Juan Francisco Bolívar nos van a contar lo que contaron, lo que hicieron, lo que presentaron en una de las, como hemos dicho, encuentros más importantes para la comunidad de ciberseguridad del mundo, y sobre todo el aprendizaje que vamos a sacar de ello. Enseguida vamos a charlar con ellos y también lo haremos, por supuesto, con nuestra Mónica Valle, a la que enseguida incorporamos, pues prácticamente para daros a conocer cuáles han sido las noticias más destacadas de esta semana. Repasamos ya. Estas vienen marcadas ya, sí. Mónica Valle, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
ya te hemos recuperado esa comunicación, que teníamos problemas de cobertura, y lo hacemos para que nos cuentes, Mónica, pues algo que ya iniciamos o que ya empezamos a contar la pasada semana, un ataque más viejo, digamos, que la Tana, que era el ataque de denegación de servicio, que parecía que se había producido de manera masiva. Parece que ya le están empezando a encontrar el origen y el motivo, ¿no? Sí, y además ya parece que le están empezando a coger el gusto también a este ataque que, como decíamos, aunque siempre ha sido muy usado, últimamente pues había sido desbancado por otros ataques que tienen una rentabilidad económica, digamos, más evidente y más directa, como puede ser, por ejemplo, el ransomware o las estafas, ¿no? Pero en este caso, pues sí que ha habido una ola de ataques de denegación de servicio y que ha sido identificada por ISP europeos, ISP que son pues proveedores de servicios de Internet, como conocemos cualquiera que nos provea de servicios de Internet o de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se ha detectado en varios países, entre ellos, bueno, pues empresas de Bélgica, de Francia y de otros lugares de Europa. Pablo, ¿qué te parece? Los viejos ataques nunca mueren, ¿eh? Sí, exactamente, los viejos rockeros nunca mueren, los ataques pues pasan un poco a segundo plano cuando otros empiezan a ser más lucrativos, pero cuando los primeros empiezan a ser un poco más difíciles de rentabilizar o los malos no consiguen rentabilizar ese tipo de ataques, pues se vuelve a viejas técnicas un poco de pues siempre de extorsión. Lo importante aquí también, de extorsión en el sentido de que te dejan fuera de línea y entonces tú no puedes hacer tu trabajo. Lo importante de este ataque que se ha detectado en el caso de que afectaba principalmente a proveedores de Internet es que se ha visto un descenso de los ataques hacia empresas financieras, que eran las que estaban siendo habitualmente objetivos de este tipo de ataques, y han pasado a serlo ahora los ISPs. Curiosamente, el descenso de los bancos es el que se ha ido hacia los ISPs. Bueno, pues ahí tenemos, ojo con el D2 que, como dice Pablo, los viejos rockeros nunca mueren. Otra noticia, por cierto, que tiene que ver también en el marco europeo, y es que igual tenéis que ayudarme a entender este titular de los colegas del Economista, porque igual se llevan tirón de orejas. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente: la Unión Europea planta cara a los hackers y firma sus primeras sanciones por ciberataques. Claro, yo pensaba que los hackers eran los buenos, que es lo que hemos dicho siempre, que los malos son los ciberdelincuentes, y que al fin y al cabo los ciberataques no se penan con sanciones, sino con detenciones. ¿Qué es lo que debemos entender de aquí? A ver, Mónica. Pues efectivamente, como bien dices, Eduardo, aquí hay un pequeño fallo en ese titular, en esta noticia, pero bueno, que por otro lado es muy interesante, pero bueno, un pequeño tirón de orejas por esa utilización de la palabra hacker en lugar de la correcta, que sería ciberdelincuentes o cibercriminales, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que la Unión Europea ya lleva tiempo diciendo que va a actuar y que va a perseguir este tipo de crímenes, y ya se han impuesto las primeras sanciones en este aspecto, ¿no? En materia de ciberseguridad, en concreto contra 6 personas y 3 entidades que tienen nacionalidad rusa y china y que son los responsables de varios ciberataques que se han dirigido contra empresas o contra usuarios en Europa. Y algunos han afectado incluso a empresas españolas, como por ejemplo Telefónica, que fue víctima en 2017 de un ransomware, como sabemos, que obligó a cerrar su negocio, igual que... Sí, fue el WannaCry, ¿no? Efectivamente. Oye, Pablo, y de alguna forma, no sé, quiero decirte que nosotros venimos hablando de esto desde hace un par de años y el mundo de la ciberseguridad existe desde hace 50. ¿Cómo es que ahora la Unión Europea o la Comisión pues se ha decidido a sancionar estas actividades? ¿Es que no escuchaban nuestro programa hasta hoy o qué? Pues no lo sé, tendremos que preguntarle a Josep Borrell a ver si escuchan o no escuchan nuestro programa. Yo espero que lo estén escuchando. Seguro. Y en este caso, bueno, pues están sancionando 2 acciones de 2017, de hace 3 años. Entonces, bueno, son un poco lejanas. Quizás en el tiempo ha habido bastantes más ciberataques desde entonces. Pero bueno, es un primer paso al prohibir viajar y al inmovilizar bienes a personas físicas o entidades que hayan sido las responsables de los ciberataques. Yo quizás en este sentido, si ya estamos identificando quiénes son los responsables y les ponemos sanciones económicas o restricciones económicas, quizás habría que pedirle también otro tipo de sanciones, otro tipo de condenas. Pero bueno, quizás estamos intentando luchar en un mundo cibernético sin fronteras y aplicarlo a un mundo físico donde sí existen esas fronteras.
Bueno, pues, en fin, no hay mal que por bien no venga. Nunca es tarde para llegar al destino deseado. Y, oye, por supuesto que todo nuestro apoyo a la lucha contra la ciberdelincuencia y, sobre todo, a la información de una sociedad todavía un tanto desconocedora de en qué mundo se mete cuando navega por Internet. Bueno, y un último tema que comentamos y que, casualmente, pues, en fin, no sé si tiene como protagonistas. Es casualidad, ojo, no sé si son unos ciberatacantes rusos que, ojo, tiene que ver con el sistema sanitario y con nuestro país, si no me equivoco. ¿Qué es lo que ha pasado, Mónica? Pues sí, efectivamente, en el titular otra vez vemos Madre a los mía. famosos hackers, también rusos, no sabemos si son los mismos que han sido sancionados por la Unión Europea, pero bueno, en Hacker cualquier ruso. caso... Es que mira, a la prensa, cibercriminales. Mónica, nos encantaban estas frases hechas de amasijo de hierros, arden las redes y hacker ruso. Yo creo que son construcciones ya que tenemos, ¿no? Como muy Sí, que llevamos muy a gala. Debido a un hacker ruso arden las redes. Algo Entonces, así. en este caso, pues como bien decías, ha afectado a nuestro sistema sanitario. En concreto, bueno, pues ha sido un ciberataque que ha bloqueado parte del sistema informático de un hospital de Barcelona y, bueno, pues es un ataque de ransomware, como bien sabemos, que solicita ese rescate económico para liberar servidores bloqueados. En este caso, pues decían desde la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña que no había afectado a ningún sistema crítico y que no había información sensible que estuviese en peligro, sino que era otro tipo de sistemas, como por ejemplo el correo electrónico o líneas telefónicas. No han especificado cuánto dinero pedían por ese rescate, pero bueno, sí que dicen que en 2019 la media era de unos $85.000 lo que se solía pedir por ransomware y que en este caso, al ser un hospital, un sistema crítico, podemos entender que la cifra era superior. También dicen que el ataque no se ha debido a un problema en la seguridad tecnológica como tal, sino a que era un ataque muy sofisticado. Bueno, yo os pregunto si no creéis que también se puede deber a una... Uy, se nos ha perdido. Necesitan hacer... Mónica, te estamos perdiendo. Vamos a intentar recuperar un poco tu llamada para que nos vuelvas a formular, ¿no? esa pregunta. Pablo, ¿qué te parece? Ya lo hemos contado en más de una ocasión. Vivimos una situación excepcional donde la información y la información sanitaria, ¿no? y la información relacionada con el coronavirus y el papel que ahora mismo está jugando, ¿no? en la seguridad sanitaria, la salud pública, el sistema de hospitales, bueno, pues los hace especialmente vulnerables y no es la primera vez que nos han contado pues que los ordenadores o los sistemas de nuestros no de todos los hospitales, obviamente, pero que de algunos hospitales pues dejan mucho que desear, Pablo. Bueno, como bien decías, pues la COVID y toda esta situación pues nos hace estar frente a situaciones quizás que no estaríamos acostumbrados a recibir correos preguntando por facturas de la Seguridad Social, facturas de Hacienda, información quizás que se hace pasar médica de nuevos descubrimientos relacionados con la COVID, cosas muy atractivas. Y yo creo que quizás, pues Mónica lo que estaba comentando es que cuando se refería a la Consejería de Ciberseguridad catalana a que el ataque se debía a la pericia de los atacantes, pues oye, igual tiene que ver más con su ingeniería social y ese intentar buscar temas que les pueda gustar a alguien de un hospital y pueda picar en una trampa que les hayan mandado. Mónica, has vuelto con nosotros. Claro. Venga, formula la pregunta y la respondemos al final del programa. Os lo quería dejar en intriga para que lo pensarais y... Sí, la pregunta es, efectivamente, como decía Pablo, si no creéis que estos ataques de ingeniería social, como ya sabemos que son ahora mismo de los que más y mejor están funcionando lamentablemente, pues se debe a que a lo mejor necesitan implementar algún tipo de formación específica en ciberseguridad para, bueno, pues los trabajadores que están en este centro sanitario y todos los demás que son ahora mismo objetivo de este tipo de ataques. Absolutamente, nos queda mucho. Lo desconocido nos pone nerviosos y desconocemos mucho. Para muchos, que le llegue un correo electrónico diciéndole que su correo electrónico va a ser bloqueado porque hay una falta de comprobación y de credenciales, bueno, pues puede asustarle mucho y y somos presa fácil constantemente de los ciberdelincuentes. En fin, estas son las noticias, las hemos contado y vamos cada vez a contar menos. ¿Por qué? Porque los especialistas se ponen ni mucho las pilas. De eso es de lo que vamos a hablar ya con nuestro primer invitado.
Pues como hemos explicado al principio, hoy vamos a hablar de los grandes encuentros de la comunidad de hacker, de la comunidad de ciberseguridad, de DEF CON y de Black Hat. En primer lugar, ambos en Las Vegas, si no me equivoco, Pablo. En primer lugar, en la DEF CON estuvieron pues un par de amigos, especialistas que hoy comparten su tiempo con nosotros. El primero de ellos, Pablo González, hay que apuntar que trabaja en Telefónica, en el departamento de Ideas Locas. Ahora nos contará cómo se hacen, cómo se trabaja en un departamento semejante. Es a su vez MVP en seguridad de Microsoft y es autor de varios libros que tienen obviamente temática en ciberseguridad, ponente en numerosos congresos como ahora vamos a comprobar. Es además cofundador de un blog, Flu Project, y también fundador de Hackers Club. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Vale. Oye, Pablo, lo primero de todo, bueno, ya habrá tiempo de que nos hables de las ideas locas y de si podemos trabajar allí, que aquí pues tenemos bastantes. Otra cosa es que sean buenas, ¿no? Pero locas seguro que están, ¿no? Pablo, estuviste en la DEF CON, encuentro virtual, entiendo que raro, pero creo que muy provechoso, ¿no? Porque yo creo que la virtualidad a veces pues nos permite esa ubicuidad que de otra manera no tendríamos y que, bueno, pues te permitió no solo asistir, sino también participar con una exposición y una demostración, ¿no? ¿Qué tal, bueno, un poco la visión general de este año de la DEF CON? ¿Cómo lo definirías? Entiendo que es rara lo primero, ¿no? Bueno, sí, lo primero es un poco extraño, ¿no? Porque estamos acostumbrados a vernos y todo lo bueno que tiene el estar en contacto con otras personas que aman lo que uno hace. Pero bueno, es provechoso y también ha sido una forma de ver que hay otras formas de encontrarse, ¿no? Que es a través de la red. Y la verdad que ha sido un punto de encuentro muy interesante donde se ha abierto al mundo, porque este año tanto DEF CON como Black Hat pues han sido acceso gratuito. Entonces, bueno, pues ha tenido la posibilidad de que cualquier persona en el mundo podía acceder a los contenidos de este año. Oye, Pablo, la verdad es que estaría mintiéndote a ti y mintiendo a la audiencia si preguntase con cierta solvencia por tu presentación ATTP-WN, porque básicamente desconozco incluso el significado de la primera sigla, ¿no? Entonces, prefiero que Pablo Sanemeterio, ¿no? Y Mónica, por supuesto, saben más de esto, que te pregunten a propósito de qué es lo que presentaste. Pablo. Bueno, pues en primer lugar, gracias a Pablo, a mi tocayo, por estar con nosotros hoy aquí en Cyber After Work y preguntarle, pues como bien decía Eduardo, un poco, cuéntanos qué significa TTPound y qué es lo que habéis presentado en Black Hat, que habéis presentado en el Red Village, que para nuestros oyentes que es el área, digamos, de ataque, digamos, donde se presentan charlas y herramientas ofensivas, ¿no? O sea, que hacían de malos, ¿no? En este caso, ¿hacíais de malos, Pablo? Bueno, o de buenos, depende, ¿no? O sea, realmente, ahora os explico un poco lo que la herramienta vais a ver que es una forma de emular las amenazas para comprobar que las defensas de las organizaciones funcionan correctamente. Entonces, realmente son gente buena haciendo cosas para el bien de la organización. ¿Y exactamente en qué consistió eso de crear herramientas de prueba? ¿Cómo funciona eso? Sí. A ver. Bueno, la herramienta TTPound es una herramienta, realmente es una contracción, es una unión, una concatenación de palabras entre ATP, que viene de una matriz que está ahora muy de moda, que es ATTCK, que es una matriz donde se contiene una serie de ataques, los más utilizados en las amenazas reales contra las organizaciones, ¿no? Entonces, la herramienta lo que intenta albergar es todo ese conocimiento ofensivo que están sufriendo las organizaciones en los últimos años para que se pueda emular, para que una empresa pueda emular contra sí misma ese tipo de ataques, ¿no? Ese tipo de amenazas reales. De forma que pueda medir si los controles de seguridad que tenemos implantados, en los que estamos invirtiendo dinero, pues si están correctamente configurados o no, ¿no? En el caso de no estar correctamente configurados, pues mejorar esos controles de seguridad. Mónica. Hola Pablo, pues la verdad es que enhorabuena por esa charla, porque la verdad es que estar en esa conferencia, en ese congreso que es de los más representativos y referentes del ámbito de la ciberseguridad, pues es todo un honor sin duda. Y cuéntanos desde esa perspectiva del Red Team,
es ponerse de alguna forma en la piel de un ciberatacante, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo se pone uno en la piel de un cibercriminal? Bueno, lo más sencillo hoy en día para ponerse en la piel de un atacante hay que conocer precisamente las técnicas que utilizan, ¿no? Entonces, como os he dicho, la matriz esta que es del MITRE, que es una asociación internacional estandarizada, básicamente, tiene una matriz con todo ese conocimiento, es decir, con una gran cantidad de las técnicas más utilizadas hoy en día por las amenazas reales, hoy en día y años atrás. Entonces, lo más sencillo es coger una metodología como puede ser TTCK o como puede ser un kill chain y aplicarlo, ¿no? Es decir, bueno, pues si tengo este conocimiento ya, que ya hay alguien que lo ha trabajado, alguien que lo ha visto, incluso lo han mapeado con los controles de seguridad, es decir, esta técnica ofensiva se mapea o se tiene que mitigar o se tiene que contrarrestar con este control de seguridad o con estos N controles de seguridad. Entonces, aquí la idea es precisamente eso, coger una metodología o una matriz de conocimiento como es TTCK y aplicarla sobre la organización. Entonces, quien lo aplica realmente contra la organización, a veces son los equipos de Red Team, pero también muchas veces, en muchas ocasiones, lo que llamamos emulación de adversarios lo hace el propio equipo de Blue Team, es decir, la parte defensiva de la organización. Es decir, la parte defensiva conoce los controles que tiene configurados y lo que hacen es una emulación de adversarios a través de este tipo de técnicas. Entonces, emulamos lo que es una amenaza, ¿no? Pero ya os digo, a veces lo hace la gente de Red Team y otras veces lo puede hacer incluso la gente defensiva, conocer cuáles son las técnicas ofensivas más comunes para ver si sus controles de seguridad dentro de la organización pues contrarrestan o mitigan estas amenazas. Pablo. Pues yo iba a aprovechar para hacerle dos preguntas, ya que tengo aquí el turno. Y la primera es si la gente o nuestros oyentes pueden utilizar esta herramienta o está disponible en algún sitio para que la puedan utilizar en sus organizaciones y así poder probar esas defensas, como comentas, y si lo has hecho solo o con algún compañero. Sí, bueno, voy a empezar por la segunda, Pablo. La presentación yo la hice con mi compañero y amigo, Dan Ramírez, Francisco Ramírez, y bueno, al final la herramienta la hemos hecho dentro del equipo de Ideas Locas, es decir, hemos participado varios miembros, aunque luego la presentación la hemos hecho Fran y yo, pero la herramienta la hemos trabajado con Víctor, la hemos trabajado con Luis, que nos escucharán, así que es un trabajo de equipo, ¿no? Y luego la primera pregunta, Pablo, ¿me puedes repetir? Se me ha ido. Si nuestros oyentes la pueden utilizar o la pueden encontrar en algún sitio para descargar. Sí, se puede descargar, es una herramienta open source, se puede descargar totalmente de forma gratuita desde el GitHub de ElevenPath. Ahí lo tienen el material, tienen un README, tienen información, pues si quieren probarla y quieren jugar con ella, pues pueden emular. Oye, y de alguna forma, ¿por qué decidisteis, por qué optasteis por esta herramienta? Es decir, al final, yo creo que hay mucha oferta ahora mismo. Nosotros muchas veces lo hemos contado, ¿no? De estas auditorías de ciberseguridad que te dicen, oye, déjame que yo vaya y que haga pues una exploración de pues la seguridad de tu perímetro, la seguridad de tu empresa. En cierto modo, esto que es simplificar todavía más ese proceso, que lo tengas al alcance de la mano y hacerlo de manera inmediata. Un poco cuál sería su posición en lo que es pues la escala de servicios, ¿no?, de ciberseguridad, Pablo. Sí, la diferencia radica, la pequeña diferencia, o gran diferencia a veces, radica en que en una auditoría tenemos una serie de activos, estamos limitados a ellos y tenemos una serie de pruebas que se van realizando, una serie de verificaciones. Pero no nos ponemos realmente en la piel de cómo trabaja una amenaza real, cómo trabaja un malware, por ejemplo, ¿no? Un WannaCry, que hablaba antes de ello, cómo trabaja un WannaCry, cómo trabaja un NotPetya, cómo trabaja un ransomware, cómo trabaja otro tipo de amenaza, una APT. Eso en las auditorías no se hace, ¿no? Entonces, la emulación de adversarios dentro del contexto del Red Team lo que pretende es precisamente poder emular de forma controlada una amenaza real, pero ya os digo que de forma controlada dentro de la organización. Entonces, es una forma de poder ejecutar incluso un WannaCry, o realmente no es un WannaCry, realmente son las técnicas que utiliza WannaCry, lo que es realmente la esencia de esa aplicación, y ver cómo tus controles de seguridad están reaccionando. Y no solo tus controles de seguridad, también el equipo de defensivo de la organización tiene que poder darse cuenta de que algo está ocurriendo en la organización, ¿no? Es un poco a lo que el objetivo de esta emulación de adversarios o emulación de amenazas. Mónica. Esta forma de actuar es muy interesante para las empresas. ¿Consideras, Pablo, que es
imprescindible que todas, independientemente del tamaño, pequeñas y medianas empresas, lógicamente, a través de algún tipo de proveedor externo de gestión de ciberseguridad, pero ¿consideras que todas las empresas deben hacer ejercicios de Red Team y de Blue Team? Sí, dentro de cada una de sus posibilidades, sí. Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy rápido y muy claro. En el caso del Red Team, si nosotros nos vamos de nuevo a lo que hemos hecho nosotros podemos emular técnicas que utiliza un ransomware. Hoy en día las pymes, que son las empresas que tienen menos capacidad para poder adquirir ese tipo de servicios, tienen al alcance de la mano herramientas que pueden emular cómo funcionaría una aplicación de ese tipo en su organización, contra su organización, y ver si con el antivirus y las 4 medidas de protección que tengan es suficiente o no es suficiente, ¿no? Entonces, es una forma también de medir esta eficiencia y esta eficacia de su seguridad. Oye, Pablo, y de alguna forma, ¿tú crees que siempre hemos... Uy, ¿alguien se nos ha ido? Alguien se ha ido, sí. Sí, vale, pero no has sido tú. Bueno, que es a quien estaba formulando la pregunta. Yo creo que ha podido ser... Hoy quien no tiene el día de la conexión es Mónica, ¿no? Entiendo, Pablo, que al final todos estos avances, todas estas investigaciones responden un poco a la necesidad de pues meterse en la piel de los ciberdelincuentes, ¿no? Y ver por dónde están pensando, ¿no? O sea, y tratar de un poco de anticiparse, porque básicamente, y lo hemos contado muchas veces en el programa, esto se trata de una carrera, ¿no? De una carrera por ver quién encuentra la brecha y quién encuentra antes la solución a la brecha, en este caso en el lado de los malos, ¿no? Entonces, vosotros, cuando analizáis un poco el entorno, pues a la hora de trabajar, pues para la presentación que hicisteis, ¿qué estáis percibiendo en el mundo de la ciberdelincuencia que por dónde está yendo ahora mismo? Bueno, en el caso, por ejemplo, de las pymes, el problema de los ransomware sigue siendo evidente, y es más, lo que nos dice este tipo de matriz de conocimiento que en lo que está basada la herramienta, que es el ATT-CK, lo que nos dice es que las técnicas, muchos tipos de amenazas las reutilizan muchas. Es decir, entonces vemos como con el paso del tiempo hay mucho malware, hay mucha amenaza que sigue utilizando las mismas técnicas que siguen funcionando, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos el problema que intentamos solucionar o intentamos evidenciar, de que los controles de seguridad en muchos sitios no son los adecuados, no están correctamente configurados o no hay una inversión adecuada en ellos. Una última pregunta para nuestro invitado, Pablo. Bueno, pues sobre todo, si le gustaría ver que muchas empresas empiezan a hacer este tipo de emulaciones. Yo creo que es una herramienta bastante útil, pero ¿cómo cree que va a ayudar? Yo creo que se va a haber muchas descargas desde el GitHub para empezar a utilizarla, porque yo creo que es muy necesaria. Sí, yo creo que, bueno, es necesaria. Es verdad que es una herramienta que para muchos todavía podría ser incluso decir, es una herramienta de nicho, pero bueno, las organizaciones que tengan un equipo defensivo y todas ellas lo pueden utilizar, pueden descargárselo, pueden probarlo, pueden poner en práctica las técnicas que están implementadas. Es una herramienta además que vamos a ir actualizando de manera constante, y ya hay alguna herramienta similar también que hacen cosas parecidas, no iguales, pero parecidas. O sea, sí que hay herramientas que están saliendo en torno a este tipo de funcionamiento de técnicas, y es algo que seguiremos viendo en el futuro, porque al final el saber cómo se comportan los malos es fundamental para poder defenderse. Bueno, pues esa es la experiencia de Pablo González, la que tuvo en DEF CON, haciendo en ese Red Valley, como dijo, esa simulación de un ataque para que las propias compañías, los usuarios, entiendan por dónde pueden estar produciéndose, bueno, pues los factores de riesgo para sus compañías. Lo presentó en una de las más importantes citas del mundo de la ciberseguridad, y lo presentó dando buena cuenta de que España tiene mucho talento en el mundo de la ciberseguridad. Ahora vamos a hablar con otro de ellos que estuvo, pero como siempre agradeciéndole a Pablo González que nos haya dedicado estos minutos. Pablo, cuando se desvirtualicen las cosas, esperamos verte próximamente por el estudio de radio. Un saludo. Un saludo. Bueno, pues Pablo, yo quiero también un poco que le expliques a los oyentes, antes de contactar con Juan Francisco Bolívar, nuestro siguiente invitado,
¿qué es esto de que unos son los rojos y otros son los azules? ¿Cómo es que tomamos posiciones o cómo es esto? A ver. No, bueno, a ver, esto viene un poco yo creo que viene también un poco del árbol militar, normalmente de las maniobras militares que se suelen hacer para entrenar y para preparar situaciones. Normalmente se suelen dividir dos equipos, uno rojo que suele tomar el rol de atacante y un equipo azul que suele tomar el equipo o el rol defensivo, ¿vale? De una posición, en el ejército igual puede ser tomar una loma y tienes una parte defendiendo y otra atacando, pues hagamos esa misma simulación o esa misma traslación. En la parte defensiva, el equipo azul suele estar defendiendo las instalaciones, los activos de una organización, los servidores, los programas, las herramientas con las que utilizan y funcionan sus trabajadores, y otro equipo, desde dentro o desde fuera, lo que va a ir haciendo va a ser lanzando ataques o simulaciones de ataques y tratan de ver si consiguen el objetivo, que normalmente puede ser llegar a conseguir la información interna de la compañía, o si por el contrario son detectados y las medidas de seguridad están funcionando correctamente. Bueno, pues ahí tenemos la diferencia entre los rojos y los azules. Quien estuvo en el capítulo de los azules es nuestro siguiente invitado, Juan Francisco Bolívar, que es CSN Eleven Paths y es gerente de seguridad en el área de la industria farmacéutica. Está involucrado en el mundo de la investigación en seguridad ya desde hace más de una década en el área de la web, de las aplicaciones móviles, de los sistemas industriales, de muchos sitios que hoy en día son críticos para el funcionamiento de cualquier actividad. Y le tocó, bueno, le he dicho antes a Pablo González que si él estuvo en el lado de los malos, me decía, o de los buenos, ¿no? Entonces tampoco te voy a decir, Juan Francisco, si tú estuviste, Fran, en el lado de los buenos o de los malos también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Efectivamente, ahí todo el mundo puede ser bueno y malo en ambos lados, o sea que... Oye, estuviste en la DEFCON, lo que le preguntábamos a Pablo, ¿qué tal esa impresión de esa primera DEFCON virtual? Entiendo que con sus lados positivos, ¿no? De poder pues estar compartiendo tiempo y espacio con figuras del sector, pero bueno, raro en definitiva, ¿no? Sí, desde luego, la definición es raro. No era mi primera DEFCON, he asistido a varias DEFCON allí en Las Vegas otros años, y la verdad es que el no tener esa relación más humana, que al final, bueno, sí, las herramientas tecnológicas ayudan mucho, pero al final esa relación humana, pues yo creo que hace mucho la diferencia en este tipo de conferencias, y la verdad es que, por lo menos desde mi punto de vista, yo lo eché bastante de menos. Oye, de la misma forma, Pablo, Frank, que a Pablo le he preguntado, pues un poco, fingiendo y haciendo teatro, ¿no? Sobre lo que era TT Pound, que luego me lo ha explicado Pablo. Lo mismo voy a hacer contigo, es decir, tú presentaste 365 Squatting, que no tengo ni la más remota idea de lo que es, pero Pablo, por favor, Pablo San Emeterio, ponnos un poco en la pista, hombre. Bueno, pues seguro que Fran nos lo va a contar mucho más en detalle, pero esta herramienta lo que trata es de defendernos de un tipo de ataque que puede hacerse pasar un phishing, que se puede hacer pasar por nuestra organización o por una organización de un tercero. Pero voy a dejarle a Fran un poco que introduzca el tema. Squatting normalmente suele ser un término que se utiliza por cambio. Normalmente, no sé si has visto alguna vez que en lugar de telefónica te llega algo que sea telefónica, pero la I cambiada por un 1. Pues eso sí. Es squatting, por ejemplo. Vale. Fran, ¿qué es lo que presentaste? Efectivamente, pues mira, presentamos, José Miguel Gómez Casero y yo presentamos una herramienta que se llama Office 365 Squatting, traducido en O365 Squatting. Realmente nosotros nos encontramos en el día a día con muchos de estos phishing, muchos de estos mails, y encontramos una técnica que nos resultaba un poco más complicado de detectar que el resto. Como bien ha dicho Pablo, pues los atacantes nos enviaban mails intentando pues suplantar dominios, pues eso, como puede ser Telefónica, cambiando la E por un 3, simulando que son dominios reales. A día de hoy hay varias herramientas en el mercado que son capaces de ayudarte en la detección de todo este tipo de dominios. El problema es cuando hablamos de Azure. Azure es, como se conoce, la nube de Microsoft, con mucha relación con la parte de Office 365, de ahí la referencia. Lo que nos encontramos es que pues los dominios no venían directamente de un dominio que podía ser identificado malicioso, sino que venían de dominios asociados con Microsoft. Esto hacía que nuestras defensas pues cayeran en la tentación de pensar, bueno, es de Microsoft, esto es algo legítimo. Los atacantes descubrieron esta casuística y han empezado a usar todo este tipo de ataques creando subdominios. Por ejemplo, sería telefónica.onmicrosoft.com, ¿vale? O sea, sería la parte del dominio de Microsoft.
Esto causa bastante confusión pues a las medidas de seguridad. Entonces, lo que nosotros hicimos fue una herramienta que nos avisara cuando se crearan estos tipos de dominios para poder bloquearlos de forma proactiva y defender a nuestras compañías de este tipo de ataques. O sea que de alguna forma es es dotar de cada vez más inteligencia, ¿no? Porque lo que decía Pablo, ¿no? Hay alfabetos, como puede ser, y lo comentábamos, Mónica, si no me equivoco, el otro día, ¿no? Que hay el alfabeto cirílico a veces pues tiene algunos caracteres que pueden suplantar nuestro alfabeto y hacer pues que con ese juego de confusiones, o quién diferencia en un ordenador una I latina mayúscula de una L minúscula, ¿no? Y cosas así, ¿no, Mónica? Efectivamente, esos son trucos que suelen usar los estafadores en Internet para que, bueno, pues con ataques de phishing, sobre todo en los que se basan también en aprovechar que nos ponemos nerviosos al recibir una comunicación que nos solicita información y demás, pues no nos damos cuenta de esos pequeños detalles que pueden ser, por ejemplo, en la propia URL cuando accedemos a un enlace malicioso. Uy. Pues hoy de verdad que no tenemos el día con Mónica. Fran, de alguna forma, esto antes que era imposible de detectar, cuando de repente una empresa se veía afectada, decía, oye, ¿qué es lo que ha podido pasar? Si esto era perfectamente un dominio muy válido y tal. Esto al final era pues prácticamente indetectable. Esto era como el sonar que localizaba a los submarinos que pasaban desapercibidos. ¿Qué es lo que ocurría antes? Realmente es una evolución. Realmente antes el atacante directamente se generaba un dominio. Tú esos dominios maliciosos los podrías ver directamente en los servidores DNS, que son, digamos, los que se encargan de traducir de los dominios, que es en lo que nosotros entendemos, a las direcciones IP, que es en lo que se comunican las máquinas. El problema es que no solo nosotros nos vamos a aprovechar de las ventajas de la nube, del cloud y todo esto, los atacantes también lo hacen. Entonces a ellos les resulta mucho más fácil ocultarse bajo el paraguas de una gran corporación o de un gran dominio como podría ser Azure de Microsoft, para intentar suplantar nuestra seguridad. Por lo tanto, no es algo en realidad, esto lleva ocurriendo mucho tiempo. Lo novedoso de nuestra herramienta es que hemos sido capaces de anticiparnos a recibir estos mails peligrosos en base a pues los dominios que podrían ser similares al nombre de nuestra compañía en sistemas en la nube, que realmente nosotros no habíamos conocido, no hemos visto ninguna herramienta que hiciera esto. Por lo tanto, ante esa necesidad, nosotros decidimos pues ponernos manos a la obra y decir, vamos a hacer nuestra propia herramienta que sea capaz de ayudarnos con esto y que sea capaz de ayudar al resto de empresas, porque está pública la herramienta. Pablo. Esa era justo la pregunta que le iba a hacer a Fran, si estaba disponible para otras empresas que se quieran defender, que ya nos ha comentado que está disponible en GitHub para aquellos que se la quieran descargar y quieran empezar a proteger a sus empresas con este tipo de ataques. Y lo realmente bonito, yo creo, que de esta herramienta es como de una amenaza que les ha estado afectando a su día a día, han conseguido sacar una herramienta para proteger al resto de la comunidad y además la dejan al acceso de todos, gratuita, para poder descargarla y poder instalarla. Yo creo que esto es una de las grandezas que hay en el sector de la ciberseguridad, que personas como Juan Fran y como José Miguel, que han sido capaces de, primero, detectar esa amenaza, sufrirla y además luego encontrar una forma de prevenirla y ponerla a disposición de todo el mundo para que se pueda proteger de ella. ¿Dónde crees, quizás yo te voy a hacer un poco que saque la bola de cristal, Juan Fran, dónde crees que pueden estar las amenazas del futuro? Ya que esta la habéis conseguido más o menos parchear, ¿por dónde crees que pueden venir nuevas amenazas de este estilo de squatting? Sin duda creo que habría que continuar con el cloud. El cloud es el futuro para el bien o para el mal. Entonces creo que al final podríamos extrapolar este tipo de problemas a AWS, la nube de Amazon, a la nube de Alibaba, a la nube de China. Podríamos extrapolarlo a las miles de nubes. Oracle está ahora pegando muy fuerte con su nube también. Entonces yo creo que todos estos problemas vamos a ver en el futuro problemas antiguos extrapolados a nuevos sistemas. Obviamente
En la creación de este tipo de nubes, de las nubes, se cuenta con un conocimiento con el que no se contaba cuando hace 30 o 40 años se empezaron a diseñar el resto de comunicaciones y protocolos que se puedan usar en lo que llamamos el on-premise, ¿vale? En el hierro, que decimos, los que llevamos en tiempo en esto. Entonces, creo que habría que extrapolar todos esos problemas y entender cómo la nube puede ser explotada para el bien o puede ser nuestra defensa. De alguna forma, Fran, una última cosa, las empresas ¿cómo pueden protegerse frente a esto? Es decir, de alguna forma, claro, sus nombres corporativos, su identidad corporativa es la que es decir, no pueden ni cambiarla ni alterarla, ¿no? Entonces, no les queda más remedio, ¿no? Porque todas yo creo que son susceptibles, ¿no? De ser, digamos, suplantadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que deberían hacer? Las grandes corporaciones ya tienen a día de hoy servicios completos dedicados a lo que es el brand monitoring, ¿vale? A la monitorización de la marca, ¿vale? En el cual tienen equipos enteros descubriendo la creación de estos dominios con técnicas antiguas, con las técnicas clásicas de DNS, haciendo SINT, averiguando qué se dice, averiguando qué hacen empleados pues que han dejado la empresa y pues estaban un poco enfadados. Las grandes corporaciones yo creo que ya tienen, o yo sé que ya tienen este tipo de servicios desde hace bastantes años y están preocupándose por ello, ya que, bueno, al final tu imagen es tu marca y es lo que conocen de ti tus clientes, y si se va a afectar, desde luego va a afectar a tu negocio. Por lo tanto, yo creo que grandes como pequeños deberían estar pues preocupados y revisando este tipo de problemáticas. Obviamente es más complicado en empresas pequeñas, ya que los recursos disponibles no son iguales, pero hay empresas pues que ofrecen este tipo de servicios para ayudarte en tu día a día. A lo mejor no hace falta tener un equipo on-site, pero sí revisiones periódicas de qué está ocurriendo sobre tu marca en Internet, ver si hay gente que te está suplantando, está intentando vender productos falsos tuyos o todo este tipo de cosas. Eso, desde luego, ya hay servicios y creo que debería ser una de las patas más a considerar a la hora de diseñar una estrategia de ciberseguridad en una compañía. Pues ahí está el trabajo que han presentado el equipo liderado por Juan Francisco Bolívar, CSN Eleven Paths, al que le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado estos minutos, al que le damos la enhorabuena por haber desarrollado este interesantísimo trabajo, que estoy seguro de que muchas de las compañías que nos estén escuchando lo conocen. ¿Por qué? Porque les ha pasado. Bueno, pues preveniros y seguirle la pista a nuestro invitado. Fran, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento, que nos veamos pronto. Muchísimas gracias por este tiempo. Un saludo. Y nosotros vamos rápidamente, que nos vamos a Black Hat. Allí Pablo Sanemeterio estuvo hablando con figuras de primer nivel. Pablo, ¿cuál es ahora mismo la competencia de DEF CON y Black Hat? ¿Esto es como el Salón del Automóvil de Madrid de Barcelona o no tienen nada que ver? ¿Son mercados distintos? Son complementarias, yo creo no tienen nada que ver. Una es lo como te decía, yo creo que Black Hat es un poco más donde las empresas hacen un mayor esfuerzo, muestran sus soluciones, muestran los trabajos que llevan haciendo durante un año. Y DEF CON es más lo que te decía un poco, personas profesionales del sector de la ciberseguridad que llevan más al detalle la parte técnica, es decir, buscan contarte un poco más y que el público que esté escuchando se lleve ese conocimiento técnico o ese detalle fino de lo que han trabajado y de lo que han hecho durante este año. No quiere decir que en Black Hat no haya presentaciones técnicas, por supuesto, pero siempre quizás queda un puntito más en detalle o más en profundidad en DEF CON, más hacia la parte técnica, y en Black Hat pues quizás queda un poco más la parte de networking, porque también hay una reunión entre CISOs, también hay reuniones entre fabricantes y sus posibles clientes, así que pues un poquito diferente, ya te digo, y también cambia mucho el volumen, el volumen de gente que va a DEF CON es muchísimo mayor, o sea, digamos que una Black Hat puede haber 2.000, 3.000 personas y en una DEF CON puede llegar hasta 25.000, 30.000 personas. Bueno, pues entre esas 2.000 y pico personas que estuvieron en la Black Hat, allí estaba Capital Radio, estaba Pablo Sanemeterio, hablando con los principales protagonistas. Y uno de ellos, Jonathan Fishbein, el CISO de Checkpoint, estuvo hablando con él y le dio las pistas sobre por dónde van a ir las amenazas del futuro. Y esto nos dijo. Está cambiando a nivel de semanas. Quiere decir que si me preguntabas esta pregunta
6-7 meses atrás, antes de la pandemia de COVID-19, yo te diría que el futuro iría más a cloud, más a transformación digital, más a control y visibility, más a IoT. Y hoy te digo que más todavía el mundo va a cloud y hemos visto cómo en los últimos 6 meses hemos tomado ventajas de la nube para poner entornos para poder darle a nuestros employees. Yo en menos de 7 días mandé a 25% de la compañía de Checkpoint Employees de Headquarters en 2 o 3 lugares en el mundo, los mandé a casa y les di una solución de BYOD, parte con compliance vía la nube. El segundo tema es el tema de IoT. Por ejemplo, cómo doy acceso a sistemas que se llaman BMS, Building Management Systems, cómo doy a la gente de IT, de casas, a sistemas que yo nunca quería dar. Entonces es un tema interesante. Yo creo que el tema de compliance es un tema sensitivo. Y ahora hablamos de cuáles son los threats, porque los threats no han cambiado totalmente, sino hay algunos que se han reforzado. Durante la pandemia hemos visto una surgence a nivel elevado y vamos a hablar. El primero es ransomware. Durante 2019 el nivel de ransomware ha bajado. Hemos visto eventos en el cual se hizo ransomware a empresas europeas. Y si no puedes pagar, te hacen ransomware 2 veces. Te dicen, mira, si vos no pagás, yo le mando esta información a las autoridades europeas y por temas de cláusulas de GDPR vas a tener que pagar la multa. Entonces te conviene pagar el ransomware, te va a ser más barato y más rápido. Entonces es bastante próximo nivel. El otro nivel es cyber warfare. Estamos viendo por el tema de social distancing, vemos países sin nombres, ¿okay? Los nombres los podés ver en la media. Vemos países que se atacan uno a los otros y se acusan uno a los otros y no sabemos 100% si son ellos o no, pero bueno, este es un tema que no se va a acabar en los próximos años, el tema de cyber warfare entre países. El otro tema es el móvil, especialmente aplicaciones móviles de Android. Un poquito vemos problemas con iPhone, pero más en Android todavía, que no hay suficientemente, vemos entornos de seguridad en temas de mobile y también temas de nubes y ataques a nubes van a ser popular. Una palabrita sobre el bug bounty. Vemos mucha gente que hace bug bounty y este tema del bug bounty invita a hackers buenos y a hackers malos a romper aplicaciones de empresas y expose them. Es un problema grande. Bueno, pues damos muchas claves el ransomware, que además doble pago, el del rescate y el de la multa. Así que ¿qué te conviene más? Estamos hablando de la ciberguerra entre naciones y luego el bug bounty, que lo estuvimos viendo en nuestro programa. Mónica, ¿qué te parece lo que le dijo Jonathan a Pablo? Interesantísimo, fantástica entrevista a Pablo, como no podía ser de otra manera, y Jonathan pues dando muchas claves. Esa reducción del ransomware me ha parecido muy interesante que lo hayan detectado desde Checkpoint, porque bueno, pues las noticias que nos han ido llegando han sido de que ha estado en el candelero sin duda, pero si ellos lo han detectado, pues desde luego que será por algo. Pero también interesante que las amenazas durante la pandemia han pivotado de alguna forma, ¿no? Como también hemos estado viendo, y como bien decías, ese compliance, ¿no? Que las empresas deben tener en cuenta que los ciberataques les cuestan tanto a nivel de ciberataque como tal, de el impacto económico que puede tener en sus sistemas y en sus cuentas, y por supuesto que luego hay que pagar esas sanciones en el caso de que se demuestre que se haya hecho algo mal. Así que tengan en cuenta todo esto, muchas claves nos han dado. Pablo. Pues muchas gracias, Mónica.
Y la verdad es que yo creo que Jonathan nos ha dado una pincelada muy completa de todo el abanico de la ciberseguridad. No en vano, para eso es el CISO de Check Point, que es una compañía que se dedica a la ciberseguridad, pero aún así tiene su propio CISO que se encarga de ver cumplimientos normativos. Le ha afectado todo el tema de la COVID y cómo ha tenido que mandar a la gente a trabajar en remoto y aprovecharse de la cloud. Muy significativo como habla de la velocidad a la que cambian las amenazas. Tenemos que estar preparados y listos para defendernos a una velocidad en la que cambian esas amenazas y mutan, y que es muy interesante, y que estar muy en forma y muy preparado para poder defenderse de todo ello. Y además de hablar del bug bounty, que también hemos hablado en este programa, planteaba el móvil como un objetivo, y que va a seguir siendo un objetivo de los atacantes, y del que tendremos que defendernos, y tendremos que defender nuestros dispositivos móviles de este tipo de ataques. Interesantísimo lo de los móviles y lo del bug bounty, el que me fijaba, lo digo porque hicimos un programa antes de irnos de verano dedicado al bug bounty, que si no me equivoco, Pablo, era aquello pues que decían las compañías: oye, mira a ver si tengo vulnerabilidades, y obtenemos recompensas, ¿no? Y vas pues teniendo puntos, ¿no? Y vas en esa comunidad, pues vas ganando caché y ganando algunas pelas. Pero que, ojo, advertía Johnny sobre que atraía tanto a los buenos como a los malos, ¿no? Por supuesto, hablamos de ese programa con Antonio Fernández, que sigue subiendo y sigue escalando en esas posiciones, en esos rankings de bug bounty, y en ese sentido pues sí, se gana dinero, y ojo, se gana mucho dinero, que hay personas que en determinadas plataformas de bug bounty ya han conseguido acumular más de $1 millón de dólares en recompensas, que igual muchas veces es más del dinero que podrían haber ganado en un trabajo del día a día. Evidentemente, atrae agua. Pues mira, ahí sí que tienes la prueba de cuánto vale tu conocimiento. Fíjate, más de $1 millón. Más de $1 millón en un año, ojo, que no se gana, no hay muchos futbolistas que lo ganen. Y ojo, que también hablaba, pues eso, de buenos y malos. Lo que pasa es que en el bug bounty da igual que sea el sombrero, el color que tenga el sombrero, y si eres bueno o malo, tú tienes que detectar la vulnerabilidad, tienes que comunicársela a la empresa y indicarle cuáles los pasos que has seguido para poder explotarla, para que ellos la puedan corregir. Pues ahí está, que nos vamos, Pablo, que nos vamos, y agradecido por esas entrevistas que has hecho en Black Hat, y que daremos buena cuenta de ellas en este Cyber After Work. Mónica Valle, Pablo Sanemeterio, gracias, amigos, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias a ti. Y a ustedes, amigos, nos vamos hasta mañana a la misma hora en el After Work. Hasta pronto. After Work, con Eduardo Castillo. Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanbest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. ¿Por qué está caro, no? ¿Qué es lo que acaban entendiendo? Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión, ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabra, el acrónimo de TINA, ¿no? There is no alternative. Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en Negocios de Carne y Hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes. Capital Radio.
Visita logitravel.com y reserva tu viaje a Burgos. Aprovecha las nuevas conexiones directas para descubrir esta hermosa ciudad. Pasea por la historia visitando su catedral, la Cartuja de Miraflores o el Monasterio de las Huelgas. Un lugar donde la tradición e innovación gastronómica se unen. Degusta los platos adaptados de la mano de los nuevos cocineros de la ciudad creativa de la gastronomía, tanto de cocina en miniatura como de su famoso cordero lechal. ¿Te lo vas a perder? Recuerda, Burgos con logitravel.com. Vacaciones Logitravel.